casa. Muy buenos días, familia bonita. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa de una manera práctica y útil para ti, tu familia y tu comunidad. Como ya muy bien lo saben, esta actividad está dirigida para los queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Pero ya sabes que puedes llamar a tu familia para que participe con nosotros, porque aprender juntos es mucho más entretenido. Eso sí, no te olvides de tener a la mano tu cuaderno, tus hojas y lápiz para tomar tus apuntes correspondientes. Bueno, muy bien, antes que nada, recordemos que nuestro reto de estas semanas es compartir y seleccionar anécdotas y experiencias de nuestra familia y comunidad. Y para lograr este reto, hicimos una tabla de actividades. ¿La recuerdan? Veámosla. Aquí la tenemos. En primer lugar, aprendimos sobre cómo se forman los recuerdos. Luego, leímos acerca de la relación entre los recuerdos y las emociones. Después recopilamos y organizamos recuerdos en una línea de tiempo, para luego reconocer los cambios de los objetos a través del tiempo y los recuerdos que estos objetos producen. En la quinta actividad recordamos algunas experiencias familiares para contarlas oralmente. Después elaboramos decoraciones que usan patrones geométricos. En la séptima actividad apreciamos una obra artística que recordamos y finalmente en la actividad anterior aprendimos de fracciones sobre la base de recuerdos. Muy bien, entonces, ¿qué actividad tenemos el día de hoy? Vamos, ustedes lo saben. Así es, hoy tenemos que planificar y escribir la primera versión de mi anécdota. En este caso usaremos la anécdota de uno de ustedes y para acompañarnos en esta aventura del día de hoy contaremos con la presencia de nuestra querida profesora Aleni. ¡Bienvenida, profesora! Muchas gracias por la bienvenida, Patti. Buenos días, chicas y chicos que nos ven desde casa. Soy la profesora Aleni Fernández y estoy contenta de acompañarlos en esta actividad. ¿Están listas y listos? Pues empecemos. Como les dijo Patricia, hoy planificaremos juntos la escritura de nuestra anécdota y escribiremos nuestra primera versión. Profesora, durante estas semanas hemos compartido situaciones que nos han hecho recordar sucesos graciosos o momentos inolvidables que vivimos en familia. Por ejemplo, yo recordé el antiguo horno de leña que usaba con mi abuelita para preparar el riquísimo pan que ella hacía. Y también cuando revisé mi álbum familiar, encontré una foto de cuando aprendí a manejar bicicleta. Ay, me puse tan feliz al recordar. Sí, Patricia, esos momentos son importantes y muchas veces inolvidables. Profesora, una pregunta. ¿Y cómo podemos compartir con nuestros familiares esos recuerdos? Les hice la misma pregunta a mis estudiantes, Álvaro y Danitza. Tienen algunas propuestas. Vamos a escucharlos. Hola Patricia, yo propongo reunirnos en familia y narrar anécdotas sobre los recuerdos significativos de la familia o la comunidad, en forma oral para que todos las escuchen. Hola, soy Danitza. Otra forma de compartir anécdotas sobre los recuerdos es de forma escrita. De esta manera quedarán registradas. Podremos leerlas y compartirlas con nuestros seres queridos varias veces si queremos. Muy buenas propuestas, Álvaro y Danitza. Estoy segura de que en casa también han pensado lo mismo o tienen ideas muy interesantes que pueden compartir con quienes están viendo el programa. Muchas gracias, Álvaro y Danitza. Pero, ¿será lo mismo narrar oralmente una anécdota que escribirla? ¿Qué piensan en casa? Profesora, yo recuerdo que tanto al narrar de manera oral como al escribir, estamos relatando una experiencia breve o curiosa de un recuerdo que guardamos en nuestra mente. Sí, Patti, así es. Pero para que nos quede más claro, quiero compartirles dos anécdotas de mis estudiantes, Airín y Antarqui. Buenos días, mi nombre es Airín y les quiero compartir mi anécdota que se titula ¿Qué tienes en la cabeza? En enero de este año fuimos con mi familia a un parque recreacional. Después de almorzar y jugar con mis primos, fuimos a los toboganes. Había 3 toboganes, uno era súper alto, nadie se atrevía a subirse. Así que retamos al tío Rogelio a que se subiera a ese tobogán. Y él aceptó, se subió y empezó a deslizarse riéndose. Pero cuando llegó al final, escuchamos ¡ay! ¡ay! Todos corrimos a aplaudirlo por la valentía que había tenido. Mi tita le preguntó, Rogelio, ¿qué tienes en la cabeza?
Y ahí fue donde le miramos bien y vimos que se había hecho un chichón en la frente, que se parecía a una pelota de ping-pong. Interesante y emocionante la anécdota que nos ha narrado Airín. Y escuchándola me doy cuenta de cómo los momentos llenos de emociones positivas y divertidas hacen que los recordemos siempre y queden guardados en nuestra memoria. Sí, Patricia, estoy de acuerdo contigo. Ahora leeremos una anécdota que Antarqui quiere compartir con nosotros. Buenos días, compartiré con ustedes una anécdota que escribí sobre un hecho ocurrido con mi abuela. El día domingo mi abuela Modesta me llevó a su chacra para cosechar naranjas. Yo llevé los costales y mi abuela llevó un palo largo para jalar las naranjas. Al llegar empezamos a cosechar los frutos del árbol de naranjas. De pronto se cayó un nido de abejas del árbol. Yo corrí asustado, pero mi abuela, como no podía correr, se puso un costal en la cabeza para intentar protegerse. Después del susto vi a mi abuela con la cara hinchada. Me dijo que estaba bien, que solo una abeja la había picado. Finalmente regresamos a casa con pocas naranjas. Gracias, Antarqui, por la anécdota que nos has compartido. Qué susto se llevaron con las abejas, pero qué bien que a tu abuelita no le pasó nada. Ahora tienen una anécdota que compartir juntos. Exactamente, Patricia. Como habrán notado, las anécdotas son diversas y a veces esos riesgos, como el ser picado por la abeja, nos dejan algunas lecciones, como en la narración del niño Antarqui, que aprendió la lección de tener cuidado al cosechar las naranjas. A partir de la narración que hemos escuchado de Airín y lo que hemos visto que ha escrito Antarqui, ¿a qué conclusiones han llegado para responder a la pregunta que les hice? ¿Será lo mismo narrar oralmente una anécdota que escribirla? Profesora, para responder a esa pregunta debemos resaltar las diferencias encontradas. Por lo pronto, quisiera compartir las características de la narración oral que he observado. En la narración oral de la anécdota se puede hacer aclaraciones conforme se ven las reacciones del público. Por ejemplo, en la narración oral de Airín se habla del paseo familiar y luego menciona a sus primos. Además, observé que cuando narraba su historia oralmente, movía sus manos y su mirada dirigida hacia nosotros. Su postura y sus gestos se relacionaban con lo que contaba. Sobre todo, fue bien expresiva cuando puso cara de susto y dijo ¡ay, ay!, imitando a su tío. Muy buenas observaciones, Patti. Álvaro y Danitza también nos dejaron sus respuestas. En la anécdota escrita y leída por Antarqui, me di cuenta de que los hechos estaban ordenados y se mencionaba quiénes participaron. Yo me di cuenta de que en ambas anécdotas la información estaba ordenada y se mencionaba cuándo y dónde ocurrían los hechos. Tanto la anécdota narrada por Airín como la anécdota leída por Antarqui tienen características diferentes. En la narración oral de la anécdota puedo usar gestos y movimientos. Se puede usar palabras que normalmente se usan al hablar como bueno o ah. También podríamos incluir algún hecho que se nos haya olvidado mencionar antes, aunque hacerlo podría romper el orden de la historia. Ah, claro. También me di cuenta de que en la narración oral no hay tanta precisión con los conectores, porque escuché que muchas veces se unían las ideas con la conjunción y. Y en cambio, en la escritura de una anécdota, tener todo muy planificado y las ideas ordenadas con conectores de secuencia, muy ordenados. Además, la anécdota escrita y leída usa un lenguaje más formal que el oral. Para empezar, ¿todos saben lo que es una anécdota y cuáles son sus características? Profesora, la anécdota es un texto breve que relata un hecho accidental, curioso o divertido. Tiene un tema familiar, personal o amical que sucede en la vida cotidiana. Muy bien, Patti. Además de breve, la anécdota tiene un carácter realista, razón por la cual trata sobre situaciones cotidianas o a veces imprevistas. Las anécdotas de Airín y Antarqui reflejan eso. Patricia, ¿qué te parece si resumimos las ideas que hemos aprendido hasta el momento? Profesora, claro que sí. Llenemos juntos este cuadro sobre las diferencias entre las anécdotas narradas de forma oral y escrita. En la narración oral, el mensaje se transmite por el oído, mientras que en el mensaje de la narración escrita es captado por la vista.
La anécdota oral puede ser espontánea o inmediata. Se pueden agregar ideas nuevas mientras se va recordando. Todo lo contrario sucede con la narración escrita, en la que se necesita de una planificación de la escritura. En la anécdota oral se usa el lenguaje informal. Por otro lado, en la forma escrita se usa un lenguaje más formal. Otra diferencia es que en la forma oral se repiten palabras y expresiones propias de cuando uno está hablando, mientras que en la forma escrita no se repiten las palabras innecesariamente. En la forma oral se usa recursos no verbales, como el volumen, ritmo y la entonación de la voz. También se puede usar gestos o movimientos corporales, mientras que en la forma escrita se usan recursos verbales como el título, la organización de párrafos, los signos de puntuación y conectores. Profesora, qué interesante. Como nuestro reto de hoy es planificar juntos la escritura de nuestra anécdota, organizar hechos que se narrarán y escribir la primera versión, pues nos va a servir tener presentes las características de las anécdotas escritas. Exactamente, Patti. En la actividad de mañana tendremos tiempo para revisar nuestra primera versión de la anécdota y escribir la versión final. Recuerden que deben escribir 3 o más anécdotas sobre recuerdos familiares o de la comunidad, ya que haremos una recopilación de ellas. Para empezar, ¿qué te parece si recordamos las características de la anécdota? Claro que sí, profesora. He tomado algunas características de la anécdota. Es un relato breve, tiene un inicio, nudo o problema y desenlace. Presenta una secuencia de acciones. Tiene personajes, lugar y tiempo en que suceden los hechos. Muy buen trabajo, Patricia. Tengan a la mano estas características de las anécdotas, porque serán útiles al momento de planificar y escribir las suyas. También les van a servir para la revisión y reescritura de la versión final de su anécdota, para que finalmente puedan compartirla con sus familiares. Como el propósito de nuestro texto es narrar algún hecho cotidiano, anecdótico o curioso, en nuestro caso, narrar un recuerdo familiar o de la comunidad, lo primero que haremos será planificar nuestro texto y organizar las ideas que colocaremos en él, ¿verdad? Exactamente, Patti. Esa es la idea. Así que tengamos los apuntes de las actividades anteriores a la mano, especialmente aquellos en los que recogiste algunas anécdotas de forma oral. Con eso podremos avanzar juntos hoy. Recuerda que en el programa usamos algunos ejemplos, pero en casa ustedes trabajan de acuerdo con sus propias ideas. A ver, ¿recuerdan qué debemos tener en cuenta al planificar un texto? Bueno, según lo que recuerdo y tengo apuntado, primero debemos definir el propósito comunicativo, porque este va a definir qué tipo de texto escribiremos. Luego debemos decidir qué público leerá nuestro texto y también seleccionar las fuentes de información que utilizaremos para escribir. Muy bien, Patti. Entonces, ¿qué te parece si vamos a una pausa comercial? Y cuando volvemos respondemos las preguntas que he organizado en un mapa semántico que hemos aprendido juntos en actividades pasadas. ¿Nos ayudas a recordar las preguntas claves del mapa? Sí, profesora. ¿Para qué escribiremos? ¿Qué escribiremos? ¿Quiénes leerán nuestras anécdotas? ¿Qué fuentes utilizaremos? Ahora volvemos. No se vayan. Y aprovechando la pausa, Álvaro nos ha ayudado a complementar el mapa semántico sobre la planificación de la anécdota. ¿Lo escuchamos? ¡Excelente idea, Patti! Escribiré este texto con el propósito de narrar un recuerdo familiar o de mi comunidad. Como el propósito es narrar un recuerdo breve, entonces escribiré una anécdota. ¿Quiénes leerán mi anécdota? La leerán mis familiares. Sobre las fuentes de información, he preguntado a mi familia y tengo apuntes de los programas anteriores. Muy bien, Álvaro. Has hecho un buen trabajo. Has iniciado la planificación definiendo el propósito, porque de este dependerá el tipo de texto que escribirás, así como la información que necesitarás.
Además, pensaste en las personas que leerán tu texto y eso te ayudará a generar nuevas ideas para enriquecerlo. ¡Excelente! Gracias, profesora, por ayudarnos a planificar nuestro texto en el que plasmaremos momentos alegres y divertidos que pasamos en familia o en comunidad. Pero aún nos falta algo para cumplir con nuestro propósito, Patty. Claro. Nos falta organizar nuestras ideas para luego elaborar nuestro primer borrador de la anécdota. Exacto. ¿Recuerdas el listado que hiciste con las características de la anécdota? Vamos a revisarlo juntos. ¿Les parece? Características de la anécdota. Es un relato breve. Tiene un inicio, nudo o problema y desenlace. Presenta una secuencia de acciones. Tiene personajes, lugar y tiempo en que suceden los hechos. Entonces, profesora, ¿qué debemos tener en cuenta para organizar las ideas y escribir el primer borrador de la anécdota? En la anécdota debemos tener en cuenta que la información tiene que estar ordenada. ¿Cómo crees que podemos conseguir ser ordenados en el texto? Creo que debemos incluir en nuestro texto cuándo y dónde ocurrieron los hechos, quiénes participaron y qué fue lo que pasó. Muy bien, Patty. Además de eso, se debe considerar el inicio, es decir, cómo empezará la historia, el nudo o problema, o sea, el relato del hecho anecdótico, y el desenlace, es decir, el final o cómo termina nuestro texto. Para organizar nuestras ideas podemos guiarnos de las siguientes preguntas. ¿Nos ayudas a leerlas, Patty? Claro que sí, profesora. Vamos, chicos y chicas, a tomar nota. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Cuál fue la situación o el hecho anecdótico? ¿Quiénes participaron? ¿Y cómo terminó? Para que nos quede aún más claro esto, Danitza nos envió sus respuestas. Vamos a escucharla. Los hechos de la anécdota ocurrieron un sábado. ¿Dónde ocurrieron los hechos? Los hechos ocurrieron en el mercado y en la casa. ¿Cuál fue la situación o el hecho anecdótico? Se rompió la bolsa del mercado con las verduras para el almuerzo familiar. ¿Quiénes participaron? Mi mamá y yo. ¿Cómo terminó? Utilizamos las verduras de la huerta para preparar el almuerzo familiar. Gracias, Danitza. Recuerda que además de la información que has puesto en el esquema anterior, debes desarrollar tus ideas viendo todos los hechos necesarios para que se entienda tu narración. Para lograr eso, empezaremos con la pregunta: ¿qué hechos presenta tu anécdota? Danitza nos dejó un mensaje de voz con sus respuestas. Los hechos de mi anécdota son los siguientes. Celebramos un cumpleaños. Organizamos el almuerzo. Fui al mercado con mi mamá. Compré zanahorias, lechuga, arvejas y zapallo. Llegamos a casa. Me di cuenta de que no llevaba las verduras. Vi que la bolsa estaba rota. Utilizamos las verduras de la huerta. Preparamos el almuerzo familiar. Gracias, Danitza, por compartir la secuencia de hechos. Pero, profesora, me he dado cuenta de que los hechos se presentan en forma de oraciones, no en párrafos, como la anécdota que compartió Antarqui. Muy buena observación, Patricia. Recuerden que los hechos que se presentan en la anécdota deben tener conectores para ir construyendo los párrafos. Es decir, las ideas deben estar unidas y relacionadas por estas palabras llamadas conectores. ¿Qué conectores se te ocurren, Patty? Aquí en mis apuntes tengo los siguientes conectores. Luego, entonces, enseguida, mientras tanto, de manera que, de modo que, en conclusión, por esta razón, por tanto, por lo tanto, por ello. Así que, de suerte que, en consecuencia, después, de ahí, por consiguiente, antes de, más tarde, debido a esto, finalmente. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de conectores nos ayudarán a relacionar las ideas para su anécdota?
Álvaro nos dejó un mensaje. En el ejemplo de Danitza, para relacionar estas ideas, celebrar un cumpleaños y organizamos el almuerzo, puedo utilizar el conector por esta razón. Porque la segunda idea es una consecuencia lógica de la primera. Entonces quedaría así. Celebremos un cumpleaños, por esta razón organizamos el almuerzo. Profesora, también me he dado cuenta que Álvaro ha iniciado su frase con letra inicial mayúscula y ha empleado un recurso ortográfico como el punto y coma antes del conector por esta razón, seguido de una coma. ¡Qué observadora, Patricia! Chicas y chicos, recuerden que todo escrito siempre se empieza con letra inicial mayúscula y es importante usar los conectores y recursos ortográficos que ya conocen. Profesora, entonces, ¿qué ideas debería desarrollar Danitza al inicio de su anécdota? A eso vamos. Hablamos en clase sobre cómo iniciaría su anécdota y esta fue su respuesta. Yo empezaría mi anécdota con una pequeña introducción para captar la atención de las personas que leerán mi relato, es decir, mi familia. En el nudo al problema contaría el hecho anecdótico y al finalizar mi relato contaría cómo terminó este hecho. Por ejemplo, en mi familia tenemos la costumbre de almorzar juntos para celebrar los cumpleaños. Por esa razón, mi mamá y yo decidimos organizar el almuerzo. El sábado de la mañana fuimos al mercado y compramos zanahorias, lechuga, arvejas y zapallo. Mi mamá y yo estábamos entretenidas conversando y planificando el almuerzo. Cuando llegamos a casa, me di cuenta de que no teníamos las verduras y vi que la bolsa estaba rota. Mi mamá y yo nos quedamos sorprendidas. Utilizamos las verduras de la huerta. Muy bien, Danitza. Has elaborado un esquema con la estructura de la anécdota y te has ayudado de las ideas que organizaste previamente. Además, tus ideas no se han apartado del tema que vas a escribir y también has desarrollado el hecho anecdótico, es decir, se puede ver la presencia del problema. Profesora, también observo que ha utilizado conectores en su texto, así como signos de puntuación, como la coma y el punto seguido y el punto aparte. Pero, profesora, al terminar su anécdota, ¿no le parece que la última oración no la ha relacionado como las anteriores? Tienes razón, Patti. Por eso Danitza releyó su anécdota y tiene un mensaje para nosotros. Me di cuenta de que escribí una idea que no desarrolla el final de mi anécdota. Es decir, no cierra el relato de mi anécdota de lo que recuerdo que ocurrió ese día. He pensado que podría escribirlo de esta forma. Finalmente, utilizamos las verduras de la huerta para preparar un rico almuerzo familiar. En Danitza. Profesora, con este ejemplo me he dado cuenta de lo importante que es utilizar el conector adecuado al acabar o dar por terminada una anécdota. Tengo todos los conectores acá en mis apuntes. Podríamos utilizar algunos de ellos para terminar nuestra anécdota. Por ejemplo, podemos usar... Por último, finalmente, para terminar, para concluir, entre otros. Muy bien, Patti. Recuerda que mañana, cuando llegue el momento de escribir la versión final de tu texto, será el momento de transformar las ideas que se planificaron, se organizaron y se escribieron hoy en la primera versión. ¡Uy, profesora! Me muero de ganas de empezar a escribir mi versión final, pero ya. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido muy productivo y divertido planificar y organizar las ideas de nuestra anécdota. Gracias a ti, Patti, y a todas las chicas y chicos que están en casa, y a mis estudiantes que han colaborado hoy. ¡Nos vemos pronto! Hoy hemos planificado y organizado nuestras ideas para escribir una anécdota con el propósito de narrar un recuerdo familiar o de la comunidad para poder compartirlo. Hemos escuchado y leído anécdotas que nos han ayudado a identificar el propósito, las características y su estructura. Además, hemos respondido preguntas que nos han ayudado a planificar nuestro texto. Asimismo, hemos ordenado las respuestas a las preguntas guías en oraciones o frases, teniendo en cuenta las características y la estructura de la anécdota. Recuerden algo muy importante. Cada uno de ustedes puede escribir su anécdota en base a los recuerdos familiares o de la comunidad que tenga. Luego pueden escribir otras anécdotas más para hacer una recopilación. Ojito, ojito, en la siguiente actividad vamos a revisar nuestra anécdota y corregirla para luego compartirla en familia. Recuerden guardar esta información en su portafolio con mucho cuidado. Y por
Por supuesto, como ya saben lo que es un acuerdo entre nosotros, no se olviden lavarse muy bien las manos con agua y con jabón y cuidarse mucho. Nos vemos hasta mañana. Ay, ay.